Quedamos el domingo en lo que significa Lodebar. Lodebar, ¿se acuerdan de la historia de quién? De la historia de Mefibosé. Resulta que Mefibosé estaba en el palacio, como tú y yo estamos en Cristo. Estar en Cristo es estar en el palacio de Dios, es ser parte de la familia, de la realeza del Dios vivo. ¿Cuántos se alegran por eso? Mefibosé estuvo primero en el palacio, como algunos que están en Cristo o nacieron, crecieron en Cristo y después se van para Lodebar. Lodebar es el mundo, el palacio es Cristo. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahí? Y dijimos que Lodebar significa un lugar de silencio, un lugar donde se acaban las palabras, es un lugar donde se mueren los sueños, sea de quien sea. Pero yo le doy gloria a Dios porque aquí hay más de uno que al ver su vida hoy le doy gracias, papá, porque tú no mientes. Porque hay algunos que un día soñaron con ser tal cosa y hoy lo han logrado. Hoy lo han logrado y gloria a Dios porque una palabra que un día tú creíste y Dios no miente. Y hasta hay gente que se aparta, que se van lejos, pero Dios cumple lo que promete. ¿Sabías tú? Porque Dios es grande y Él no miente. Los hombres nos mienten, los padres muchas veces mentimos a los hijos haciendo de promesas que en verdad no las cumplimos. Los maridos muchos han mentido, las mujeres muchas veces, pero mi papá no miente, aleluya, Dios no miente. Entonces Lodebar significa un lugar de silencio, un lugar donde ya se acaba todo. Mefibosé estuvo primero en el palacio y después termina por una tragedia familiar, termina en ese lugar de silencio, un lugar de matasueño. Lodebar es un lugar de matasueño, se acaban los sueños, no palabra. Por eso quise ponerle esta canción primero, porque habla de que Dios sí te ha dado una palabra. ¿Cuánto Dios le ha dado una palabra aquí? Y no se trata de la que te está predicando, se trata del que te está diciendo lo que yo te estoy diciendo de parte de Él. Amén. Yo puedo hasta fallarte, pero mi papá no miente. La pastora Eliana dijo tal cosa y ella ni siquiera ha logrado. Es que no se trata de la pastora Eliana, se trata del que te está hablando aquí a través de esta sierva. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos están entendiendo? No es mi palabra, es la palabra de Dios vivo, del Creador. Y dice que el Lodebar es un lugar de no comunicación. Vivía en un sitio donde mueren los sueños y que pudieron haber sido, y así en este lugar hay muchos. En este lugar, así como hay muchos que lograron sus sueños, aleluya, así también hay gente donde aquí hay mucha gente que no lograron algunos sueños, que a la edad que tenemos hoy no somos lo que un día soñamos que queríamos ser. ¿Cuántos están entendiendo? Y hay unos que pueden estar en el palacio, pero también puede estar a la vez su mente en Lodebar. Mucha incredulidad, mucha falta de fe, eso te lleva a Lodebar. Entonces dice, se encuentra en una situación de silencio. Cree que Dios le habla siempre a otros y a ti no te habla. Muchos como Mefibosé piensan que Dios le habla a otros, a mí no me habla. Miren, si Dios estuviera amarrado a una sola persona, cuando se muera esa persona, ¿qué va a ser de la ley? Amén. Por eso unos mueren y otros nacen. Dice que uno es el que siembra y otro recoge, pero el crecimiento lo da ¿quién? Porque hasta yo puedo dejar de hablar, hasta yo puedo irme bien lejos, pero eso no amarra de que Dios no siga hablando. Y así desde la persona que está al frente de esta casa, desde nuestra madre espiritual, desde nuestro padre espiritual, mi Dios no miente. Dios siempre ha hablado y va a seguir hablando. Si usted se ve las películas en estos días de la semana y que la Semana Santa, usted se da cuenta. Yo me veía, a mí me encanta verme desde Génesis hasta Apocalipsis, esa serie, y siempre Satanás
diferentes pollerines, decía una maestra en el público. Es la misma muñeca con diferentes vestidos. Satanás desde el principio es Satanás. Sino que él de acuerdo a la época, de acuerdo a los tiempos, así también se disfraza. Pero es el mismo mentiroso. El único que miente es Satanás. Dios no miente. Y Dios en todo tiempo ha tenido misericordia del ser humano desde que Adán y Eva pecaron. Dios no se ha callado. Y Adán y Eva sí murieron. Y Dios siguió hablando. Se levantó un Abel. Murió Abel jovencito. Dios levantó un Set. Después de la familia de Set vienen unos descendientes que llegan hasta Noé. Y hay una pudrición en la humanidad que Dios decide acabar con el mundo. Pero deja un remanente. Porque papá no miente. Porque para que Dios le dé casa, le dé. Y no está mal porque Dios si le da la gana se lo da al que quiera y al que le crea. Amén. Pero Dios, Jesús sí prometió una cosa. Él dijo, en este mundo tendría muchas aflicciones, pero hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? No se preocupe, ¿verdad? Porque Él ya venció todo. Él venció todo. Él pasó por todos esos problemas y salió más que vencedor, y promete que también si tú crees en lo mismo vas a ser más que vencedor. Entonces, vamos a tener aflicción. ¿Cuántos aquí han sufrido aflicción? ¿Cuántos aquí han pasado por aflicciones? Una aflicción no es que no tengo para pagar el gas. Yo no me refiero a ese tipo de aflicción, porque hasta puedes cuadrar con 10,000 pesos, que eso no debe de ser, y para que no se lo corten. Me refiero a otro tipo de aflicción, esas que duelen aquí adentro, que ni que te tome un dólar fuerte. Hay cosas que duelen en la vida más que no tener plata, más que no tener que comer. A ese tipo de aflicciones es que nos estamos refiriendo en esta enseñanza de las heridas del alma. Y dice, tener hijos duele. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos creen que tener hijos duele? Y de hecho que cuando uno pare, y si pare natural, eso duele, que cualquier mujer pierde la vergüenza, y si es de caminar semidesnuda por todo el corredor del hospital o de la maternidad, se te olvida que estás semidesnuda y no importa que te vean. Es así o no es así. Y no importa cuántos médicos vengan a revisarte, tú quieres que salga eso, que salga. Eso duele. Así mismo como los parimos con dolor, cuando están crecidos, que están creciendo, duelen. ¿Es así o no es así? El que me diga lo contrario es mentiroso. Porque hasta los hijos, que gloria a Dios por aquellos que salen quietos, en algún momento les sucede algo que nos duele en el alma. No necesariamente tiene que ser pecado y mala vida. Tener un hijo en el hospital y tú dices, pero ¿por qué si este muchacho que se porta bien, que anda bien, por qué los sinvergüenzas que andan parrandeando no les pasa nada ni el COVID le estaría corriendo a los... Tener hijos duele. Duele y en gran manera. Tener hijos duele. Siempre alguien en tu vida te romperá el corazón en toda tu existencia. Va a haber alguien que te va a romper el corazón. Hijos que están aquí, hijas que están aquí, hermanos que están aquí. Si tú reflexionas por un momento, vas a darte cuenta que no solo uno, sino que a algunos, mucha gente le rompió el corazón. Joven que estás aquí, no todo lo que brilla es oro. Prepárate porque alguien siempre te va a romper el corazón. Pero siempre va a haber un Dios grande que va a estar ahí para consolarte. Porque la vida misma duele. ¿Cuántos están entendiendo eso? Va a ocurrir que tu matrimonio no es tan perfecto como tú pensabas. Algunos se casan felices y eso es color de rosa, el matrimonio, cuando eso es bello, hermoso. A mí me encantaría casarme todos los años, pues nada más para ponerme ese vestido blanco. No importa si no hay comida, después que tengan vestido blanco. Y muchos soñamos con ese matrimonio hermoso,
noviazgo, pero cuando empezamos a convivir en pareja, ay Dios mío, no era el matrimonio que esperabas. Y a veces no solamente por el trato que empiezan a darse los esposos, empiezan algunos choques, también hay otras necesidades y otras experiencias que tú no pensabas que te iba a pasar. La vida nos va a doler y vienen las heridas y nos vamos a encontrar en un lugar de no palabras. Pero algo grande Dios está preparando para ti. Amén. No te preocupes, algo grande viene. Que el silencio de Dios no te robe la fe. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No salió bien al principio, pero inténtalo otra vez. Amén. Dice, la vida nos va a doler y vienen heridas y nos vamos a encontrar en un lugar de no palabras. En esos momentos uno ora y no sientes nada. Hay momentos que uno quiere orar, pero no le sale. No siente nada, no quiere orar, se fastidia. Algo está pasando en tu alma, ni siquiera es el diablo, en tu alma. Y ahí, más que una intercesión por otro, Dios lo que quiere es humillación. Que llores en la presencia de Él, a solas con Él, en humillación con Él, tú y papá. Porque no es normal que un hijo de Dios no quiera hablarle a su Dios. Pero hay heridas tan profundas que no te dejan ni siquiera orar. ¿Es así o no es así? O aquí todos, no hay, ninguno ha tenido esa experiencia. Todo está bien. A mí me ha pasado. A mí sí me ha pasado. A veces nada me quedo en silencio y Dios empieza a hablar a mi espíritu en mi cuarto. Y empiezo yo a llorar sin yo decirle nada a Dios. A veces Dios lo que quiere es que nos callemos en su presencia, para que cuando uno se calla, uno escucha la voz de papá. Amén. 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 Y dicen, ¿cuánto están entendiendo esta mañana? Amén. Lo legal para algunos de nosotros significa ese lugar donde perdimos nuestros sueños, perdimos contacto con ellos, un sitio de silencio, el sitio de los casi. Dice que en el diccionario hay una palabra que es la peor palabra en todo el diccionario. ¿Sabías cuál era esa palabra? ¿Sabes cuál es esa palabra? Hay una palabra que tiene 4 letras y es la peor palabra de todo el diccionario y de todo el vocabulario de los hijos de Dios y de cualquier persona. ¿Sabías cuál es esa palabra? La palabra es casi. Diga conmigo, casi. Casi es la palabra más triste. Es la palabra muy triste, casi. Casi termino mis estudios. Casi me gradúo de la profesión que yo quería. Casi me caso con el hombre de mi vida. Casi me caso con la mujer de mi sueño. Casi tengo el negocio. Casi tengo el carro. Casi tengo la licencia, la visa para irme para Estados Unidos. Casi tengo mi casa. Casi soy el presidente de Colombia, casi soy el alcalde, aunque hay algunos que ya lo lograron. Casi Dios me usa, casi soy pastora, casi tengo el ministerio grande con el que soñé, casi tengo la iglesia con la que soñé para pastoreándole, casi. El casi es una palabra muy triste, ¿cuánto lo creen? Pero en Dios no existen los casi, porque casi se refiere al fracaso. El casi te relaciona a un hombre fracasado o a una mujer fracasada. Un joven que tuvo sueño para ser una de las estrellas del fútbol y de irse a otros países en las grandes ligas de fútbol, en los grandes, ¿cómo se dice? Clubes. En los grandes clubes para jugar allá con el Barça. Yo más o menos me lo sé. Con el Barça, ¿y cuál es el otro? Bueno, ustedes saben más que yo. Casi soy de la selección de los profesionales de fútbol en Colombia, casi. Si no fuera por haberle desobedecido a mi mamá y me fui para esa farra y tuve un accidente, casi soy el futbolista grande.
Por una desobediencia se partió la pierna y hasta ahí llegó el sueño. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Entonces eso frustra al ser humano. Dice, la frustración es un sitio de frustración en el que nos encontramos cuando casi logramos algo. Uno se siente frustrado por ver que siempre Dios bendice más a otro. Así nos vemos cuando estamos en ese lugar. Nos estamos envejeciendo. ¿Cuántos años tienes tú? No me lo digas. ¿Cuántos años tienes tú? No me lo digas. Para algunos ya se nos hizo tarde. Que su silencio no te turbe. ¿Cuánto me estás entendiendo? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le quiere decir. Para algunos ya llegamos tarde. Para algunos empezamos tarde esa carrera. Para algunos empezamos tarde ese negocio. Para algunos empezamos a tener hijos muy tarde. Para algunos nos casamos tarde. ¿Qué pasó ahí? Cuando una persona se siente que ya se está envejeciendo, ya tenemos 50 o ya estamos pasando otros de los 50, 60, 70, y es cuando más queremos como acelerarnos en cosas, pero por mucho que quieras, ya el cuerpo no te reacciona lo mismo. ¿Estás entendiendo? Amén. Porque por eso la palabra dice, joven, aprovecha los días de tu juventud. ¿Es así o no es así? Porque va a llegar un día, aleluya, donde tú vas a sentirte, llegué tarde. ¿Por qué no obedecí antes? Llegué tarde. Como algunos dicen, si no hubiera hecho caso a mi mamá, nunca me hubiera metido con ese hombre. Llegaste tarde. Una mujer que fue madre en su primer matrimonio y ella tenía unos prejuicios de hombre. Buscaba también en parte perfección. Se casa y le sale malo el tipo. Estoy hablando de una cristiana. Y ella dice que cuando tuvo ese fracaso con ese hombre, ella no quería saber más nada del amor. Ella se encerró, fue a trabajar, a estudiar, y obviamente era muy miembro firme en la iglesia. Pero del amor, del tema del matrimonio, hizo silencio. Lo debate, como muchas aquí. Ni siquiera quieren tocar ese tema. Cuando ya ella reflexionó que ya se le estaban acercando los 50 casi, entonces ella empezó a pedir a Dios porque en verdad ella sí quería tener un compañero. Porque ella decía que debe ser duro para una persona llegar a viejo y estar solo. Llegar a una edad donde tú estés solo, por mucho que hayan logrado cosas materiales, los hijos te van, o tus sobrinos se van, si él estaba criando sobrinos se van, los primos se van, todo el mundo se va, llega un momento que tú necesitas una ayuda idónea. Para hay otras personas que ya se conforman y todo bien, pero hay otros que no. Y quiso intentar con alguien, pero no era. Porque en el desespero, cuando uno ve que se nos hizo tarde, podemos cometer locura. ¿Estás entendiendo? Y queremos agarrar lo que sea. Pero gracias a Dios que Dios le regaló una nueva oportunidad con un hombre. Su esposo, el que hoy es su esposo cristiano, aunque no tienen el mismo nivel espiritual, porque apenas es una persona que estaba empezando. Ya sus órganos reproductores ya no podían funcionar, o ella tenía el temor de que para parir a los 50 años no es lo mismo que parir a los 25. ¿Es así o no es así? No es lo mismo parir un pelado después de 40 que antes de los 30. ¿Es así o no es así? Por eso, chicas, que su silencio no te turbe y no llegues tarde. Tuvo que pagar, se gastó más de 40 millones, escúchenme esto, se gastó más de 40 millones de pesos intentando por embarazo in vitro. Así que es in vitro. Dios permitió que una de esas personas que iban a vender su esperma, hombre, Dios hizo un milagro. Ese día yo estuve predicando en su iglesia, eso hace como 2 años, casi. Y Dios me permitió dar una palabra a esa pastora. Y Dios me dijo, sabes que tú vas a tener tu hijo, pero tuyo.
porque ella ya estaba tirando la toalla, ella quería entonces adoptar a esa sin marido. Y Dios me dijo, tú vas a tener tu hijo, tuyo nacido. Al año ya ella se estaba casando, porque con un muchacho del que le iba a vender su esperma, Dios puso enamoramiento. Se enamoraron y a los meses antes del año se casaron. Ya tiene su bebé, que tiene como 7 meses, 8 meses de edad. Un bebé nacido de ella a los 51 años. Eso sí, tuvo que pagar, aunque el esperma no lo compró, pero sí tuvo que hacerse la inseminación porque ella no quería correr riesgo. Estamos hablando de una mujer de 51 años. Se gastó creo que 20 millones nada más. No llegues tarde. Para algunos nos estamos envejeciendo y venimos al culto y vamos a ver culto. Venimos al culto y no hay más nada. Tú piensas que la edad se detiene. Cada día que pasa no vuelve más. ¿Es así o no es así? Jóvenes que están aquí, ¿qué es lo que están esperando? El otro día yo tuve una visión cuando teníamos el culto allá en la Charquita. En media etapa, en ese culto, Dios me dijo así, yo no estaba dormida. Una visión que tuve así de repente. Y con el perdón que se merece los ministros de alabanza. Esto solamente puede ser una alerta, nada más. Y si no es así, que busquen en oración que Dios confirme. Yo vi los mismos, la hermana Abby en la batería, bastante canosa, o Abigail, en la batería, tenía buena cana. La hermana de Yanira, Osiris, todas esas mujeres estaban canosas, viejitas, cantando. El de la guitarra, o sea, todos ellos bastante viejitos, lo mismo. Que no se te haga tarde, embajada de la Yunca, ¿hasta dónde vamos a seguir así? Creemos que no, que ese es para otro, que ese es para otro, y Dios está llamando y Dios te quiere usar, pero uno es el primer obstáculo, no es el pastor, no es la pastora, no es el líder, tú eres el primer obstáculo. Porque cuando quieras reflexionar, vas a decir, llegué tarde. Porque lo que hoy puedes hacer, lo estás dejando para entre pasado mañana. Ni siquiera para mañana. Y esa visión me asustó, porque dije, Señor, hay más para mis hermanos y hay más que otros también pueden hacer. ¿Cuántos están entendiendo eso? Hay más para la alabanza, para ellos hay grandes cosas. Pero eso no es solo un lugar donde Dios quiere usarlo, Dios quiere cosas más grandes. Amén. Entonces, para algunos se están envejeciendo. Algunos van a sentir que llegaron tarde a. Mefibosé tiene algo fuera de control. Resulta que Mefibosé era paralítico, estaba paralítico de los pies. Él había perdido la movilidad de los pies, no caminaba. Él tenía que ayudarlo a caminar por un accidente que tuvo con la nodriza cuando sale corriendo, cuando escucha que hay una guerra y murió el papá, el abuelo y todo el mundo, y venían por el miedo que quedó vivo. Antes que vinieran los enemigos para robarse el trono y matar al nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, la nodriza lo saca corriendo y en esa correndilla lo deja caer y queda desde los 5 años lisiado de los pies. Así como Mefibosé, que estaba lisiado de los pies, hay muchos que estamos lisiados en la mente. Muchos pensamos cosas. Una persona que es paralítica, una persona que no tiene movilidad en las piernas, dice que muchas veces ha soñado que camina. Amén. Muchos de ellos sueñan que caminan. Aquí no tenemos a nuestro pastor amado que partió con el Señor, pero lo hubiéramos preguntado a él, yo sé que lo hubiera respondido. Muchos de ellos sueñan que caminan, porque ellos en su mente tienen un pensamiento, pero con el que es paralizado, ese pensamiento, la mente manda la orden para los pies, pero los pies no le responden. Por eso es que mucha gente aquí hay también así, no de los pies, sino de otra cosa, porque tienen sueños, pero de aquí no pasa. La mente le está dando una orden de poner tu propio negocio y tú no reaccionas. Este año sí,
ya estamos a abril, se está acabando y todavía ¿dónde está el negocio? El año pasado dijiste que este año sí vas a tener ministerio grande, que este año sí te ibas a meter fuertemente con Dios, que este año sí vas a adelgazar y estás más gordo que el año pasado. Porque lo que le dices a tu mente no reacciona a los pies, no baja a los pies. Amén. Entonces dice, y no llega a sus pies, son como los que cada año tienen una meta, pero no la logran porque de la mente no pasa. Son puro anhelo, anhelo, anhelo y no accionan. Y Dios quiere es oidores, pero hacedores. Y más que oidores, quiere hacedores de su palabra. Amén. Y dice, muchos nos sentimos un fraude, con baja autoestima, con celos, envidia, chisme. Hay gente que si te ven a ti feliz, le da rabia. Si te ven que Dios te está usando, le da envidia, le da rabia. Ni lo hace Él, ni dejan que tú lo haces. Hay unos que ni barren ni prestan la escoba. El celo los está matando. El chisme los mata. Y el chisme contamina. El chisme es tan terrible que la primera vez que Dios mismo le mandó una enfermedad maligna a una sierva de Él fue cuando esa sierva y su hermano estaban chismoseando contra Moisés. ¿Se acuerdan de ese mensaje? El chisme está en la lista de los pecados mortales. ¿Sabías tú eso? El chisme está en la lista donde están los brujos, que dicen, ni los brujos, ni los idólatras, ni los asesinos, ni los adúlteros, ni los chismosos no entrarán en donde. Reino de Dios. Habla Jehová. Y entonces ni hacemos ni dejamos que otro haga. Oye, si él lo hace así, si ella lo hace así y el Espíritu Santo se lo permite, déjalo que haga. Más bien oremos para que el Señor respalde. Aleluya. Jesús le dijo a los discípulos, maestro, allá hay algunos que también están haciendo, también están echando fuera demonios, también están orando, y Jesús que le dijo, déjalo, que si ellos no están contra nosotros, déjalo que lo hagan, ojalá muchos lo hicieran también. Es así. Entonces, Mefibosé nace en el palacio real, hijo de un príncipe y nieto de Saúl. Era un riquirricón, dice la Biblia en esa segunda de Samuel, el capítulo 9, desde el versículo 3 dice, y el rey David le preguntó, ¿vive todavía algún familiar de Saúl? El otro día, yo decía, vive todavía en una congregación. Vive alguien aquí de la familia de Regina Torres. Y ahí estaban muchos familiares de la difunta hermana Regina. Y esa gente se fue buen llanto. Porque hasta de la gente que se va con el Señor, Dios no se va a olvidar de la palabra que le dio a esa persona, que la cual se va a cumplir en sus hijos, sus nietos, su descendencia hasta que Cristo venga. ¿Sabías tú eso? Y el rey mandó a preguntar que si quedaba todavía alguien vivo de la familia de Saúl. Ya habían pasado 25 años después de la mortandad. Después de la mortandad habían pasado 25 años y el rey se acordó de una promesa. Si usted sigue leyendo todo este capítulo 9, después el rey se acordó de una promesa. David se acordó de un pacto que hizo con su amigo Jonathan. Es que mi amigo Jonathan, yo le hice una promesa y él me la hizo a mí, que si alguno de los dos se moría primero, que el que quedara vivo algo de la familia del otro. Amén. Y donde no se me había olvidado, David diría, no se me olvidó, sino que ahora es el tiempo. Habrá quedado alguien en este lugar. Alguno es pariente de alguien que ya se murió y se fue con Cristo. Y aunque ya tenga años, déjame decirte que tú estás aquí, todavía por cumplimiento de la palabra que Dios le dio a esa persona que ya no está. David dijo, porque mi amigo y yo hicimos un pacto de amistad. Y yo quiero saber si él dejó algo. Y fue cuando Sibas, el sirviente, le dijo, hay alguien, se llama Mefibosé y está en un lugar que se llama Lodebar. El lisiado, rey, no camina y vive como un pordiosero. Yo me imagino el dolor que le dio a David
cuando escuchó cómo es posible que un hijo de un príncipe esté en esa condición. ¿Cómo es posible que un nieto de un rey esté como un vagabundo en las calles, como un pordiosero? ¿Cómo es posible? Y David lo manda a buscar. Igualito hace Dios, igualito. Porque todos nosotros somos promesas que Dios le dijo a Abraham. La promesa que Dios le dijo a Abraham también nos alcanzó a nosotros. Dice que en todas las naciones va a haber gente con la fe de Abraham, con la fe en el Dios vivo. Por eso Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, tú dices que no tienes hijos, aunque después tuvo uno con una sirvienta y otro con el esposo. Y entonces Dios le dijo, tú dices que no tienes ni un hijo, pero mira las estrellas, si las puedes contar, así va a ser el número de hijos que tú vas a tener en toda la tierra. Así que, mis amados, el Señor hizo que el rey se acordara del hijo de su amigo. Dios se acordó de ti y de mí. Por eso estamos aquí en este lugar. No importa los problemas que hemos tenido, las aflicciones, pero Dios siempre se va a acordar de que hay una palabra que Él no dio. Y dice, así que cuando toma en sus brazos a ese niño, cuando sucede el accidente, dice que ese accidente le cambió la vida a un niño de 5 años para siempre. Hay accidentes que le cambiaron la vida a la gente para siempre. Hay rupturas de matrimonio que le cambian la vida a los hijos para siempre. Separaciones de padre y de madre, y aunque esa mamá le compre de todo a ese niño o a esa niña, ahí dentro hay un vacío que no se lo sana a nadie, solamente el Dios vivo, el que lo hizo. Hay mujeres que fueron violadas, niñas, jóvenes, aquí en este lugar. Y tú sabes lo que te estoy hablando. Y aunque no digas nada y aparentemos que nunca nos pasó eso porque estás en lo de bar en silencio. Y es verdad, hay cosas que no se puede hablar con todo el mundo. Porque por ahí una vez di un mensaje que decía que cuando tú expresas tus emociones delante del que sea, es como si estuvieras sangrando delante de un tiburón. Te comen a murmuración, señalamiento, te juzgan, y por eso hay cosas que no puedes hablar con todos. ¿Cuánto están entendiendo? Hay mujeres, yo conocí a una amiga mía que en ese lugar que se llamaba La Trituradora, 7 hombres le cayeron a esa amiga mía. Yo estoy segura que esa herida solamente Cristo se la ha podido sanar. Hay violaciones que duelen más, no tanto por lo que el hombre le hizo a la chica, sino que la niña, cuando le dijo a la mamá no le creyó, por tal de que el marido no la dejara, y prefirió echar a la pelada y quedarse con el marido. Duele más el rechazo de la mamá que el mismo abuso de ese hombre. ¿Cuántos están aquí o se vuelven? Hay palabras que te marcaron para toda la vida de un padre decepcionado, porque estuvo casi tuvo la finca de su sueño, casi tuvo el empleo de su sueño, y entonces como no tuvo nada o no tuvo lo que quería hacer, se frustran, se tiran al alcohol y después le sueltan toda clase de maldición a los hijos. No solamente los inconversos, en Cristo también yo conozco a algunos. Y Dios nos manda a arrepentirnos, porque las palabras que hieren más son de la gente que está por encima de nosotros. ¿Quién está por encima de nosotros aparte de Dios? Papá, mamá, un pastor, un apóstol, un líder, un marido. Toda palabra que venga de una persona en autoridad, eso duele más cuando se refiere a palabra de maldición. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué está amargado? ¿Por qué está aburrido? Su único remedio para esa persona es Cristo. Él es el que sana todas nuestras heridas y todas nuestras dolencias. Varón de los dolores, experimentado en todo quebranto y en todo dolor. Fue menospreciado, lo escupieron, lo abandonaron. Hasta el Padre lo abandonó cuando más lo necesitaba. Pero era la voluntad de Dios, porque si no, ninguno estuviéramos aquí. Así es. Aleluya. Si puede tocar el piano para que vamos aterrizando, por favor. Yo no sé por qué se va
Entonces dice, ahí vamos aterrizando, mi hermano. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? Amén. No debió haber pasado así. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué a mí? Ayer decía la pastora, decía en un testimonio, porque los testimonios son buenos. ¿Por qué te me lo llevaste? ¿Por qué se tuvo que morir? ¿Por qué? Aunque después se arrepintió, porque en verdad nadie podemos darle orden a Dios. Nadie. Porque si la vida es de Él la toma cuando Él quiere. ¿Es así o no es así? Entonces, uno dice, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué te me la llevaste? ¿Por qué te me lo llevaste? ¿Por qué esta ruina? ¿Por qué este quebranto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué otros se sanan y yo todavía no? ¿Por qué se ora por otro y se sanan? Ya ustedes saben, tuve 2 experiencias con 2 personas que estaban parapléjicos prácticamente, que no movían nada, y el Señor con su misericordia permitió que al orar por esos 2 chicos en diferentes años, por ahí andan manejando moto, brincando y saltando. ¿Y por qué en la congregación a veces oramos y oramos por ese hermano, por esa hermana? ¿Y por qué no se han sanado algunos? ¿Quién podrá discutir con el Creador? ¿Quién se atreve a discutirlo? Nadie. ¿Es así o no es así? Pero esos por qué son reacción de dolor y de frustración. Y ojo con eso, porque eso puede matar la fe del que sea. No importa los años que tenga en el Evangelio. Entonces la vida duele. Vivir en esta tierra duele. Haber nacido aquí en esta tierra duele. Crecer en esta tierra duele. No es fácil andar por la tierra. Yo me imagino. Por eso es que dicen que los que se van de la tierra, cuando ya prueban el cielo, no quieren volver más para acá. Porque no es fácil estar aquí. ¿Es así o me equivoco? Así es, hermano. Sí, pastora. Y dice, aleluya, Él está aquí en este lugar. Yo sé que Él está hablando a muchos. No debió haberme pasado esto, que nos coartaron la vida. A ti también algo te pasó que no fue tu culpa. ¿Qué te pasó a ti que no fue tu culpa? Tú escogiste esa enfermedad. Tú escogiste ese padre. Tú escogiste ese hogar. Tú escogiste esa vida. La vida a veces nos lleva a tomar decisiones que después cuando nos vemos metidos en el fondo. Y dice, ¿quién entonces crees tú que te dejó caer? ¿Quién te dejó caer? Un padre borracho que cuando llegaba golpeaba a tu mamá y tú tenías que ver eso y soportar eso. Un padre que de cosa no mató a tu mamá. ¿Quién te dejó caer, joven? ¿Quién te dejó caer cuando tu padre nunca fue el que te crió o te dejó solo, dejó tu mamá sola? Y tú dirías, y pensar que mi papá tiene comida ya, y tiene ropa ya, y tiene casa ya, y nosotros acá pasando necesidad. ¿Quién te dejó caer? ¿Quién te dejó caer? Aquella persona que te engañó, que te frustró la vida. Aquel hombre que te engañó terriblemente. ¿Quién te dejó caer? Aquella amiga que se robó tu marido, tu esposo. ¿Quién te dejó caer? Una enfermedad que por mucho que tú gastes en plata no has logrado conseguir la sanidad que tú quisieras. ¿Quién te dejó caer? ¿Quién te dejó caer? El profesor que nunca creyó en ti. Y gloria a Dios porque algunos sí creímos en ti. ¿Quién te dejó caer? Aquella persona que un día te dijo, tú nunca vas a ser nadie en la vida. ¿Quién te dejó caer? Aquel papá que se fue y dejó a tu mamá con los niños pequeñitos. ¿Quién te dejó caer? Porque un día tuviste que ver a tu padre en la cárcel. ¿Quién te dejó caer? Aleluya. Y eso duele, duele, y duele aunque tú tengas plata, aunque tú tengas comida. Eso duele ver a tu padre en la cárcel. ¿Quién te dejó caer cuando asesinaron a tu hermano? Cuando asesinaron a tu hijo, ¿quién te dejó caer? La vida duele, ¿sabes? ¿Y por qué Dios nos permite esos momentos
¿Quién te dejó caer? Si el que te llamó da vueltas y vueltas, da vueltas y vueltas, te vas y vienes, pero ese que te permite estar vivo te está preguntando quién te dejó caer. Yo estoy aquí. Lo que tú estás buscando allá está aquí en el palacio. ¿Quién te dejó caer, mi hermano? ¿Quién te dejó caer cuando alguien te dijo tú nunca vas a servir para tal ministerio? Dios nunca te va a usar. Tú no sirves para eso. ¿Quién te dejó caer cuando tomaste la decisión de divorciarte porque no aguantabas más y la gente decía es que esa mujer sí es sinvergüenza? Pero nadie sabe dónde cae la gotera, sino nada más lo que está debajo del techo. ¿Quién te dejó caer? Si solamente tú sabes lo que vives en la casa, aunque delante de la gente a veces es pura apariencia. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está tocando a mucha gente aquí. No te Gloria a resistas. Dios. Aleluya. Cuando uno llora en la presencia de Dios, su alma recibe sanidad. Habla. Suelta. Habla. ¿Quién te dejó caer? Mas nunca confiaste en tu esposa. Por un día que le falló. ¿Y cuántos días tú no le has fallado a Dios? Aleluya. ¿Quién te dejó caer? ¿Quién te dejó caer para que no creyeras que tú podías ser ese empresario exitoso? Ese padre bueno. Un día soñaste con tener a todos tus hijos, en casa y con tener a todos tus hijos, inclusive en un mismo hogar. Pero la vida sin Cristo duele. La vida sin Cristo duele, y más cuando uno llega a Cristo y se da cuenta por qué la decisión que tomé ahora no la tomé antes. Vive Jesús de ¿Quién te dejó caer para tener hijos regados, hijos por allá y por acá? Y te duele porque tú reconoces que no has sido el mejor padre, porque aunque quisiera, ya llega un momento que dice no puedo más. ¿Quién te dejó caer? ¿Quién te dejó caer para que no creas en que Dios sí tiene la respuesta para todos tus problemas? Cristo vive. Hay alguien que te hizo que no creyeras ni en Dios. Aleluya. Hay algún error de algún pastor que te hizo a desconfiar y te ves en el espejo y ya no te gusta la persona en que te estás convirtiendo. ¿Quién te dejó caer? Que te miras al espejo cada mañana y dices no me gusta en que me estoy convirtiendo. Esta no era la mujer que yo soñaba cuando llegara a los 50. Aleluya. Cuando llegara a los 50 yo me veía así, asado. Pero ¿quién te dejó caer para que ahora que tienes 50 no te gusta lo que estás viendo en tu espejo? No te gusta. ¿Quién te dejó caer para que los errores de un hijo te definen si tú eres una excelente madre o no? Si habrá hijos que aunque tú le digas lo que quieras decirle, dale lo que tú quieras darle, si no le da la gana, te puedes pasar como el Creador. Gloria a Dios. El Creador dijo, crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. ¿Es así o no es así? Y si al mismo Creador se le rebelaron, ¿ahora quién soy yo para tener los hijos más perfectos? Yo quisiera, pero nos dejaron caer. Aleluya. Muchos nos dejaron caer. Muchos papás nos dejó caer. Santo bendito. ¿Quién te enseñó a ser mamá? Si tú empezaste a tener hijos, nadie te enseñó cómo era eso. ¿Quién te dejó caer? Lo que viste en la casa es lo que tú misma hiciste con tus hijos. Esa es una cadena. Y va a llegar el día en que no te vas a reconocer si sigues así. Pero hay una esperanza. Oh, Porque los que santo. confían en Dios son como el monte de Sión. Bendito sea Jesús. Son como el monte de Sión. ¿Cuánto monte de Sión hay aquí? Aleluya. Que no importa lo que pase, permanecemos firmes en lo que ahora papá nos está diciendo. Lo ha dicho desde el principio. Alábame si puedes. Alábame si puedes. Son Gloria a Dios. cosas que nos marcaron la vida para siempre. Hasta que llega Cristo. Adelante. Cristo En tu vive. vida alguien te dejó caer. Ese papá tuvo que haberte dado más amor, pero te dio fue desamor. Adelante.
Cristo vive. No mire, abandono. no mire el reloj, para adelante. Aleluya. ¿Quién te dejó caer? Si cuando decías, a mí no me falta hombre, yo no quiero tanto yo, con hombre, sin hombre a mi lado estoy bien, pero se muere el esposo y nadie sabe lo que tiene hasta que no se pierde. ¿Quién te dejó caer? Porque yo lo digo por mi caso, no de hombre, sino de mi mamá. Después que muere, que me doy más cuenta que aunque no hayas tenido esa comunión con ella, aunque no haya estado conmigo, yo empecé a sentir más la importancia que yo lo hubiera aprovechado más cuando estaba viva. Pero vine a reflexionar cuando ella se murió. Por eso le digo esto, porque esto me tocó mucho a mí. El que tenga madre, no importa si es santera, si es idólatra, lo que sea, ámela. Y confía en la palabra que Dios te dio, que si tú crees, tu familia también se va a creer, va a ser salva. Aleluya. Gracias a Dios que ella también se fue con Cristo. Ahí está un viajante, pero reconoció al Creador. Mefibosé tenía 30 años. Cuando lo mandaron a buscar. Cristo vive. ¿A los cuántos años Dios te rescató? Mefibosé a los 30. Pasó 25 años sin estar en el palacio. Mefibosé diría, llegué tarde, pero lo voy a disfrutar. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Porque entonces si usted sigue leyendo el capítulo 9, el versículo 9 en adelante, dice que entonces David dio una orden y dijo, dio una palabra: devuélvanmele a este hombre todo lo que era de su padre y de su abuelo. Se lo devuelven, finca, posesiones, lugar de privilegio, y se va a sentar conmigo en mi mesa real. Cuando usted viene a Cristo, no importa los años de paro que llevamos allá afuera, pero Dios hace que el mismo Satanás suelte lo que era tú. ¿Es así o no es así? Tiene que soltarlo, porque hay una palabra. Ahora sí están entendiendo por qué lo de la canción. Este proceso siempre va a ser necesario para formar al hombre y a la mujer que Dios quiere que tú seas. Dios en esta mañana está diciéndole a muchos: ¿quién te dejó caer? Y si te dejaron caer, Él te quiere recoger y te quiere abrazar en esta mañana. Ya no voy a dejar hasta aquí, Gloria a Dios. pero sí invito a todo el que sabe lo que Dios le está hablando en esta mañana. Invito a todos, venir acá y vamos a orar para terminar ya. Hasta aquí también. Vengan todos. Yo sé que aquí hay gente, hombres, como decía la pastora, cuando un hombre llora, la voz es seria. Es que Aleluya. nadie se puede resistir a la presencia de Dios. Vengan. Aleluya. Aleluya.